Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Reos de varias cárceles del país son trasladados a la nueva cárcel del Encuentro en Santa Elena. Con esto, el gobierno busca desarticular redes criminales que operan desde los centros de rehabilitación. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Esto mientras la crisis carcelaria revive tras la matanza de más de 30 reos en la cárcel de Machala. Ya mismo nos informarán en vivo desde Machala, Erika Vera, y desde Santa Elena, Milipico. Aquí empezamos. Familiares de los privados de libertad de la cárcel de Machala buscan información tras los hechos violentos que dejaron 32 presos asesinados y que motivó el traslado de 23. Desde los exteriores de ese recinto penitenciario, Erika Vera nos tiene los detalles. Hola, Erika. Buenas tardes. Un poco comentarles la situación que existe en el exterior de la cárcel de Machala luego del ataque armado registrado primero la madrugada del domingo 9 de noviembre y también del asesinato múltiple que se registró en el interior de este centro penitenciario que dejó en total 32 privados de libertad asesinados. Acá el ambiente están los familiares en el exterior y también el resguardo policial se redobla. Pero para conocer un poco más, veamos el siguiente reportaje. En varias celdas fueron encontrados 27 privados de libertad asfixiados en la cárcel de Machala, provincia de El Oro. Este hecho se registró pasadas las 18 horas del domingo 9 de noviembre. Los crímenes serían represalia del enfrentamiento que se registró en la madrugada entre los Lobos y los Sao Box, ataque que dejó 5 internos asesinados. Por este último caso, 7 PPLs y un guía penitenciario fueron detenidos como responsables de los crímenes. En el exterior del centro penitenciario se redobló el resguardo y cerco de seguridad, limitando el acceso a la cárcel de Machala. Esto generó preocupación entre los familiares de los internos, quienes llegaban al sitio para tener información. Bueno, dice que son 2 años sin visita. Así es. ¿Y qué les dicen? Nada. No dan información, no dicen nada. Es como anoche cuando estaba esto, más que ni siquiera decían nada. No dejan entrar a visitarlos para nada. Bueno, como madre, imagínese, preocupada porque uno no sabe aquí cómo están sus hijos. Algunos privados de libertad con señas trataban de comunicarse con sus familiares desde una de las ventanas del centro. Sí, estoy feliz que mi hermano esté bien. Gracias a Dios. Mientras que la situación en la morgue de Machala es incierta, pues todos están a la espera de la entrega de los internos asesinados. Por otro lado, tras el hecho violento, el bloque de seguridad trasladó en un bus a 23 cabecillas de grupos de delincuencia organizada, quienes serían los primeros internos de la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Los 32 privados de libertad asesinados elevan a 300 las cifras de muertes violentas en Machala, siendo la primera masacre con mayor número de muertos en el periodo de Daniel Noboa, en una de las 7 cárceles militarizadas del país. A esta hora de la tarde continúan los trabajos de remoción de escombros luego de todo el enfrentamiento que se registró el día domingo 9 de noviembre y también tratando de vigilar que esto no vuelva a suceder en este centro penitenciario acá en la provincia del Oro, exactamente en Machala. Esta es la información que les tengo a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más en Estudios. Gracias, Erika. Presos de varias cárceles del país son trasladados hacia la nueva cárcel de máxima seguridad del Encuentro en Santa Elena. Este nuevo recinto penitenciario tiene capacidad para 800 privados de libertad. Horas después de la última masacre carcelaria en Machala, el gobierno toma acciones y empezó con el traslado de los presos más peligrosos del país hacia la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en Juntas del Pacífico, provincia de Santa Elena, ubicada a poco más de 2 horas de Guayaquil, que tiene 16 hectáreas y que cuenta con una capacidad para alojar a un poco más de 800 reos. Estamos moviendo de todas las cárceles del país, ¿no?, hacia este centro penitenciario. Nadie de los que están en La Roca o los diferentes centros penitenciarios quiere llegar a esta cárcel de máxima seguridad.
Se acabó esa vida que tenían, que dejó el pasado, por supuesto, donde hacían lo que querían en las cárceles. El ministro del Interior, John Reinberg, en entrevista con Radio Centro Ecuador, no detalló la cifra de presos que están siendo trasladados hacia la nueva cárcel del Encuentro. Sin embargo, se conoce que además de los reos de Machala, también estarían siendo trasladados prisioneros de La Roca, la penitenciaría del Litoral en Guayaquil y de la cárcel de Cotopaxi. Tras los cuestionamientos al SNAI, Reinberg reiteró que la nueva prisión al momento no será manejada por el Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad. Es una institución que nunca se ha hecho nada al respecto. Ha sido, como usted lo dice, un fracaso desde que inició esa institución. Ahora lo que estamos haciendo es estamos cambiando la institución, pero yo no puedo arriesgar llevar agentes penitenciarios a manejar esta nueva cárcel. El Ministerio del Interior planea incorporar a policías y militares en servicio pasivo al SNAI para que administren el sistema penitenciario del país como parte de la reestructuración anunciada. Desde el gobierno se recordó que en la nueva cárcel del Encuentro, cada celda está diseñada para que los privados de la libertad no tengan comunicación con el mundo exterior. Hay bloqueadores de señal telefónica y de internet. A esto se le añaden sistemas de inteligencia para el monitoreo de la prisión, que cuenta con 5 pabellones. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Los privados de libertad de la cárcel de Machala ya están recluidos en la prisión de máxima seguridad en Santa Elena. El traslado de internos de otros recintos continúa. Mili Pico nos tiene información a esta hora. Hola, Mili. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, desde tempranas horas de la mañana inició el traslado de personas privadas de la libertad de distintos reclusorios a nivel nacional hasta este punto, la cárcel del Encuentro, ubicada en la comuna Juntas del Pacífico de la parroquia Julio Moreno, en el cantón Santa Elena. De hecho, a esta hora de la tarde, los 23 reos considerados de alta peligrosidad provenientes de la cárcel de Machala ya se encuentran dentro del reclusorio, quienes llegaron vía aérea desde Santa Rosa a Salinas y de allí fueron movilizados vía terrestre hasta este lugar, mientras se espera la llegada vía aérea de Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, Daniel Salcedo, empresario vinculado a casos de corrupción, y Pablo Muentes, ex asambleísta, además de 28 reos provenientes de la provincia de Cotopaxi. Entre ellos se encuentran integrantes de las organizaciones delictivas Los Choneros, Los Lobos y Saobox, según información policial. Lugareños mencionaron que el movimiento en la comunidad inició en la madrugada. El contingente de seguridad es fuerte y se estima que alrededor de 400 hombres, entre policías y militares, resguardan el centro penitenciario. Al momento, 5 buses y camionetas llenas de uniformados están dentro. Adicional, hay custodia aérea. Nosotros no hemos podido pasar, puesto a que es zona restringida y nos encontramos en el primer retén militar. Esta cárcel tuvo una inversión de 50 millones de dólares y su edificación inició en junio del 2024. Registró un atentado en diciembre del mismo año y pese a no estar inaugurada, hoy 10 de noviembre entra en funcionamiento con capacidad para 800 reos. Es información que tenemos a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más. Excelente jornada. Lo mismo para ti, Mili, gracias. Y a 6 días de que los ecuatorianos regresemos a las urnas, los hitos electorales se cumplen de acuerdo al cronograma. Vamos ahora con novedades sobre opción 2025. Y como les comentábamos, estamos a pocos días de regresar a las urnas y al momento el envío de material electoral alcanza un 65%. Veamos más. Este domingo 16 de noviembre será la tercera vez en el año que 13,9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas, esta vez para pronunciarse respecto a la consulta popular y referéndum. A 6 días de este proceso, el Consejo Nacional Electoral ajusta detalles. El material electoral empezó a distribuirse desde el pasado 31 de octubre a las juntas del exterior. El 5 de noviembre viajó a la Amazonía. Este lunes se envió a Manabí y Los Ríos. Igual hemos sobrepasado ya hoy el 65%. Se encuentran en transcurso 4
4 provincias. Día miércoles culminamos la distribución con la Sierra Centro y cerramos con Pichincha el viernes 14 y sábado 15, pero ya es una distribución directa a recintos desde la empresa integradora del paquete electoral. Los hitos electorales se cumplen a cabalidad, mientras aún se hace un llamado para que los miembros de las juntas receptoras del voto cumplan con su capacitación, pues al momento un 74% ha cumplido con esta responsabilidad. Estamos yendo a las universidades en todo el país. Recordemos que el 80% de los miembros de juntas receptoras del voto son estudiantes universitarios. Los primeros en pronunciarse en las urnas serán las personas privadas de la libertad, que ejercerán su derecho este jueves 13 de noviembre, mientras que el viernes lo harán las personas registradas en el sistema Voto en Casa. Tenemos un total de 597 electoras, para lo cual se ha dispuesto 174 juntas receptoras del voto, 115 rutas a nivel nacional. Además, como parte de las políticas inclusivas del Consejo Nacional Electoral, estarán disponibles 9.558 planillas braille distribuidas en 4.779 mesas de atención preferente, ubicadas al ingreso de todos los recintos electorales a nivel nacional. Las papeletas son las mismas, solo que se le incluye en esta plantilla, coinciden los orificios, está la escritura y está donde pueden marcar. Recuerde que nuevamente durante esta jornada electoral está prohibido tomar fotografías de la papeleta y el uso de celulares mientras está emitiendo su voto. La multa puede llegar hasta $5.170. Daniela Valencia, Teleamazonas. A pocos días de la consulta popular y referéndum, el debate se intensifica entre quienes impulsan el sí y los opositores. La seguridad es el tema principal de la discusión, pero no quedan de lado otros temas como el último paro de la CONAIE. El Ecuador vive un problema grave de inseguridad y la Constitución y sus normas facultan al delincuente para hacer lo que a bien tenga, porque está lleno de garantías. A mí me gustaría que me demuestren en qué artículo está diciendo lo que acaba de sostener. Eso es una mentira. Entonces, le invito a revisar el artículo 35, en donde pone a los delincuentes dentro de los grupos de atención prioritaria. Tiene los mismos derechos que las personas con discapacidad, que las mujeres embarazadas. Y están al mismo nivel. No hay ninguna parte más bien que diga, sí, solo están contemplados en los grupos vulnerables, pero hay que tratarles distinto. El artículo 77 de la Constitución también establece que la prisión preventiva es de última instancia. Es decir, cuando un delincuente mata, cuando un delincuente secuestra y se les lleva ante la autoridad que le está juzgando tiene que en último momento dejar al delincuente en la cárcel. El delincuente que roba los $98 millones y que desaparece mágicamente del SRI, ¿a qué delincuente te estás refiriendo? Dice a los que financiaron el paro, a los que tienen cosas en la minería ilegal. Y ya son más de 2 años y recién se dan cuenta que, la Constitución no le ha servido. Este proceso no resuelve absolutamente nada, ni la delincuencia, ni nuestras necesidades básicas, ni el trabajo, ni la migración. Y lo que a mí me llama profundamente la atención es que ahora defienden esa Constitución correísta que tanto mal le hizo a los pueblos y nacionalidades indígenas. Estas bases extranjeras lo que nos van a dar es cooperación internacional, tecnología, intercambio de inteligencia, y es lo que hoy necesitamos, no como una solución definitiva, sino como una herramienta y un mecanismo para seguir atacando el narcotráfico. Estados Unidos tiene 780 bases militares alrededor del mundo. ¿Y qué ha pasado con el negocio del narcotráfico? Lo que estamos viendo es que aquí hay un proyecto geopolítico donde Estados Unidos quiere posicionarse en lugares claves. Cuando uno pues le entrega la democracia y le entrega la posibilidad de hacer la política a aquellos que lamentablemente solo pueden comprar las campañas, pues la democracia muerta. Que si no controlan el dinero que entran a los partidos políticos, esto realmente podría caer en manos del narcotráfico, en manos de los millonarios. El movimiento por el que usted fue candidata, ¿no? Alcanzó el 2.6 de votación y el Partido Socialista Ecuatoriano habría hecho pagos por $83.000 por alimentación, hospedaje, telefonía celular. Incluso tiene un informe de Contraloría General entre el 2012 y el 2018. Los ciudadanos ya nos cansamos de financiar obligatoriamente a los partidos políticos que no nos representan. ¿Qué buscamos que haya con esto? Primero, mayor eficiencia y menos gasto público. Que el tema no es el número, sino la calidad de asambleístas. Pero el hecho que tú disminuyas, ¿no es cierto?, los asambleístas no nos garantiza nada.
A 6 días del proceso electoral, el oficialismo concentra su campaña en la consulta popular y en la idea de una nueva constitución que mejore la justicia y seguridad. Mientras que el correísmo, pese a ir por el no, afirma tener perfiles para asambleístas constituyentes. Contra el tiempo y sin tener votaciones ni resultados, los rostros para una posible asamblea constituyente comienzan a salir a la luz. Es así que en el caso del correísmo, la presidenta del movimiento político de la RC5, pero tan solo hasta mediados de enero, Luisa González, promueve el no en la consulta popular y referéndum, pero por si acaso no descarta una candidatura. ¿Es coherente ir por el no y si es que gana el sí en la constituyente presentar candidatos? Por supuesto que es coherente. Esto es una responsabilidad superior con el pueblo ecuatoriano y es continuar una lucha. Y aquí prefiere retroceder un poco y antes que el impulso le gane a la convicción, enumera de inmediato las razones que hoy los ponen en la vía contraria al oficialismo. Decimos no porque en esa constituyente nos van a quitar el derecho a la salud, a la educación, a nuestros pueblos y nacionalidades y a los recursos naturales. ¿Sí? Si es que gana el sí e ir por la constituyente, esa misma lucha que tenemos hoy, tenemos que trasladarla a una asamblea constituyente. Y en este sentido, esta quizás la pregunta más importante a la cual el oficialismo también le ha puesto empeño. Y de ahí que la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, aproveche este periodo para convencer de la idoneidad de una nueva carta política en el país, que dé mejores herramientas para enfrentar el crimen organizado y la falta de empleo. Y ahí un punto importante: cambios y reformas desde las bases en nuestra justicia. Necesitamos una justicia que ya no sea corrupta, una justicia que no beneficie a los corruptos, sino a los inocentes. Y con esto, a propósito de hablar de las bondades de una nueva constitución, Valentina Centeno también aprovecha para desmitificar ciertas aseveraciones que se hace desde la oposición, sobre todo en regresión de derechos. Los derechos se van a garantizar porque además tenemos una constitución que los menciona pero no los garantiza. Entonces, básicamente terminan siendo letra muerta. De esta forma se enfrentan las posturas por el sí y el no en medio de una campaña electoral que está a días de concluir, dándole paso al silencio electoral, que comenzará a regir desde las 0 horas del viernes 14 de noviembre. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Y presten atención, amigos, porque desde hoy en 24 horas les explicaremos las preguntas del referéndum y de la consulta popular. La primera propone eliminar la prohibición que consta en la Constitución de Montecristi de instalar bases militares extranjeras en Ecuador. A continuación les contamos los detalles. El próximo domingo 16 de noviembre usted recibirá una papeleta como esta con 4 preguntas, 3 de referéndum y 1 de consulta popular. En la primera, la A, se explica. Actualmente la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares y prohíbe ceder bases militares a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras. Seguido se le pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Ese anexo hace referencia al artículo 5 de la Constitución de Montecristi, que está escrito así: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras. La propuesta es que solo quede la primera oración: el Ecuador es un territorio de paz. A decir del régimen, y aquello consta también en el anexo, la situación de seguridad en el Ecuador requiere adoptar diversas estrategias en contra de las distintas modalidades de crimen organizado. La propuesta fue anunciada por el propio presidente de la República el 16 de septiembre de 2024, a través de un video que fue grabado en Manta, el lugar donde, hasta antes de la Constitución vigente, había operaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras. La pregunta siguió un trámite extenso que implicó pasar por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Y dado que se trata de una reforma parcial, debía terminar sí o sí en un referéndum. Aprobarla o no depende del electorado. El gobierno ha hecho acercamientos con Estados Unidos, pero ha dejado saber que no es el único interesado. Carlos Acoto, Teleamazonas. Gracias.
Gracias por seguir con nosotros. Ahora les contamos que el periodo de campaña electoral por la consulta popular y referendo paralizó las actividades en la Asamblea. Esta semana no hay sesiones previstas ni convocatorias al Pleno. Los legisladores pidieron licencia para hacer campaña. Aunque la consigna al inicio de este periodo legislativo era que la Asamblea trabajaría de lunes a viernes, la campaña electoral de cara a la consulta y referendo interrumpió esa intención, pues después de que arrancó este periodo las actividades se han paralizado. En la primera semana hubo una sola sesión y para esta no está previsto que las comisiones se reúnan y mucho menos el Pleno. Pero la semana pasada tuvimos apenas una actividad y esto es triste porque el país demanda realmente de una acción legislativa eficaz. Esto se debe a que 81 asambleístas, incluido el presidente Nils Olsen, pidieron licencia para hacer campaña. Para ello principalizaron a sus alternos, pero ellos tampoco se han convocado. Al menos así se nos informó este lunes. Y los pendientes son varios, recuerdan. Por ejemplo, la ley de identificación del Servicio de Seguridad Público, una reforma a la ley de la niñez y la adolescencia, la parte final del debate de garantías jurisdiccionales. Hay comisiones como la de Educación, presidida por la asambleísta Cecilia Baltasar, que tiene trabajo acumulado y que podría ser tratado por los alternos, explica. Sin embargo, no han enviado aún la convocatoria para reunirse. De esta comisión tenemos un informe generado a través de un proceso de fiscalización en relación a la creación de las universidades amazónicas y hay otra normativa que hoy por hoy en la comisión se está más bien ajustando, que es la ley de educación financiera. Y los pasillos de la Asamblea, las comisiones y el Pleno lucen así, vacíos. Lo que sí, hay funcionarios en las oficinas, a más del personal administrativo. En el salón Nela Martínez, las luces están encendidas, pero sin actividad alguna. Quienes no tomaron licencia para la campaña explican que trabajarán en sus temas pendientes. Y por eso debemos de vengar un sueldo. Nosotros tenemos que trabajar el tiempo completo, al menos en lo personal. Mi despacho está trabajando permanentemente, pero claro, evidentemente al haber temas tan sensibles, tan complejos que requieren de cierta experiencia, de tiempo, se han recibido a comisiones, se han recibido expertos, difícilmente se toparán temas que vayan a cambiar o a modificar algunas normas. La campaña finaliza el 13 de noviembre y la licencia de la mayoría de legisladores termina luego del domingo 16 de noviembre, día de la consulta. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Shakira ya presentó 2 de sus 3 conciertos en Ecuador con gran afluencia de asistentes. Mientras la fiebre continúa porque aún falta el tercer show, los restaurantes registran un aumento del 30 al 50% en ventas. Pero para que nos amplíe la información nos contactamos ahora con María Gracia Chacón. Adelante. Buenas tardes, así es, debido a los 3 conciertos de Shakira en la capital, gran afluencia de personas, tanto extranjeras como de distintas partes del país, han llegado a la ciudad de Quito, por lo cual comercios cercanos al Estadio Olímpico Atahualpa han registrado en sus ventas un aumento de hasta el 50%. No solamente eso, sino que ya se han llevado a cabo 2 de estos shows de Shakira, por lo cual nosotros en el siguiente reportaje le contamos cómo han sido estos 2 días. Veamos. ¡Qué alegría volver a este país que tanto quiero! Poder traer ahora sí a mis hijos para que conozcan Ecuador y su belleza. Así fue el emotivo saludo de Shakira a sus fanáticos en su primer show este sábado en Quito. La última vez que la colombiana se presentó en Ecuador fue en 2018. Gracias por esperarme. Esta noche, Quito, prometo darles todo lo que tengo. Será el mejor encuentro de una lobita de su mirada ecuatoriana. Luego de aquella promesa de una noche inolvidable, la barranquillera hizo vibrar al Estadio Olímpico Atahualpa 2 noches seguidas. El sábado y domingo con las de La Intuición, Loba y Waka Waka, algunas de las 29 canciones que cantó. La ciudadanía compartió sus momentos favoritos de los shows de sábado y domingo en redes sociales. Mientras, los restaurantes alrededor del Estadio Olímpico se beneficiaron por la alta afluencia de personas de otros puntos del país y extranjeros. Incluso este lunes, filas de personas se observaban a las afueras de negocios de comida. ¿En cuánto han incrementado sus ventas? En un 30%. Sí.
Sí, los platos, los vasos, la comida, se nos acabó los jugos. Hemos hecho varios pedidos extras para poder solventar las necesidades, hablando de un porcentaje ya del 30%, llegando al 50% de ganancia de lo habitual. Shakira llegó a Ecuador el pasado viernes con la promesa de 3 conciertos. Falta uno, que se realizará este martes, y sus fanáticos acuden con paciencia para hacer la larga fila fuera de la sede del evento y canjear sus boletos para asegurar su puesto en el último show de La Loba. Ver desde las 6:30 de la mañana. ¿Y cuánto tiempo le tomó? Prácticamente ha tomado hasta las 10 que nos atendieron. En tanto, el Colegio 24 de Mayo, cercano al Estadio Olímpico Atahualpa, dentro del perímetro de seguridad, continuará con las clases presenciales suspendidas este lunes y martes. Así es, y como usted puede observar a mi espalda en el Estadio Olímpico Atahualpa, la ciudadanía, las personas que van a asistir al concierto de Shakira este martes 11 de noviembre, última fecha de Shakira en Ecuador, están canjeando sus entradas y hay una alta afluencia de personas. Las personas están bastante emocionadas. Esa es la información que le tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos con ustedes a estudios. Una buena tarde para ti también, María Gracia. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos con más. Estamos de regreso para contarles que al menos 12 personas fueron asesinadas este fin de semana en Manabí en distintos ataques armados que además dejaron 6 heridos. En otro hecho, las oficinas de la Fiscalía en Montecristi fueron baleadas por un sujeto que dejó panfletos amenazantes. Ocurrió la madrugada del viernes. Un sujeto llega a los exteriores de la Fiscalía en Montecristi, Manabí. Deja unos panfletos, saca un arma de fuego y dispara a la fachada en repetidas ocasiones. El mensaje, una amenaza directa contra un agente fiscal a cargo de casos relacionados con narcotráfico. Uno de los panfletos así lo dejaba en claro. En él se coloca una fotografía de Marcelo Vázquez, fiscal asesinado en Manta en octubre de 2024. Era la antesala de un fin de semana particularmente violento en Manabí. En Manta, 4 personas fueron asesinadas a tiros en el barrio San Pedro. Pasa por el lugar un vehículo tipo camioneta. De este vehículo descienden varias personas y proceden a realizar los disparos. Según testigos, los asesinos dispararon decenas de veces. En el lugar se levantó medio centenar de indicios balísticos. Se trataría de armas, varias armas. Un amigo de ellos que estaba ahí sentado vio un carro muy sospechoso. Y dice que dieron 2 vueltas y bajaron y subieron la subida y ahí que le atacaron. Le atacaron y dice que le metieron más de 30 relaciones. No fue lo único que ocurrió en Manta. Otros 2 episodios de violencia. Se reportaron otros 4 asesinatos producto de ataques armados que también ocurrieron el domingo. El sábado, en la vía Colón-Portoviejo y en Chalapotó se reportaron 4 muertes violentas, sumando al menos una docena de asesinatos solo este fin de semana. Solo en Manabí. Carlos Sacoto, Teleamazonas. El alcalde de Balsar, Galo Mesa, fue blanco de un nuevo atentado. Sujetos a bordo de una camioneta le dispararon mientras se movilizaba en un vehículo blindado por la vía Balsar-Palestina. El burgomaestre resultó herido y fue trasladado al hospital básico de la localidad, pero por decisión propia viajó a Guayaquil para recibir otro diagnóstico. En el segundo ataque contra Mesa, este sería el segundo, cuya vivienda fue baleada en marzo del 2024. Este nuevo hecho ocurre en medio de una crisis política en el cantón por su destitución.